Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 17 de noviembre del año 2023 con este apunte sobre la templanza. Ahora, claro, esta es una obra de Francisco de Vitoria. Es una obra que fue escrita en 1537 y se llamaría en latín de la temperantia. Y el concepto, o más bien el título de esta obra, parece sugerirnos pensar sobre el concepto de templanza que ya ha sido tratado latamente por muchos filósofos, el cual nos hablan sobre la moderación de la conducta de las personas. Pero todo lo contrario, el título original de esta relección es sobre la templanza o del uso de las comidas. ¿Pero a qué se refiere esto? La templanza considera la moderación en las comidas, pero a lo que verdaderamente se refiere es a una polémica de la que hemos hablado anteriormente. Era la polémica costumbre que tenían los nativos de comer carne humana, un tema del que también se había ocupado de hablar Bartolomé de las Casas y otros intelectuales. Es por eso que, debido a la fragilidad del tema, Francisco de Vitoria se propone abordarlo con este título. Entonces, vamos allá. Bueno, polémica del consumo de carne humana. A primera perspectiva pareciera ser que el consumo de carne humana no es mortal y tampoco es ilícito porque no hay un precepto expreso que lo señale. Sin embargo, de acuerdo a Vitoria, el consumo de carne humana es aborrecido por el derecho de gentes. Y bajo esto nacen dos proposiciones. En primer lugar, es lícito al hombre alimentarse para conservarse. Y en segundo lugar, el hombre debe conservar la especie por medio del matrimonio. Sin embargo, si bien conservar la vida es un derecho natural, si un enfermo no comiera cierto alimento por no parecer a gusto, entonces estaría cometiendo pecado mortal, lo cual es ridículo. Pero contra estas sentencias, otros nos dicen lo siguiente: todos tenemos obligación de conservar la propia vida. Esto justamente por derecho natural. El acto de no alimentarse atentaría con este principio y por lo tanto sería pecado. Todos tenemos la obligación de amarnos a nosotros mismos, porque claro, el que no conserva no está amando a su propio ser. Lo natural, como hemos dicho siempre en el derecho natural, es que uno se procure la vida, se procure el cuidado, quiera vivir. Eso es lo natural, ¿no? No es natural que uno quiera matar ni matarse. Porque, ¿por qué no es natural que uno quiera matar? Porque uno no quiere hacer lo que no quiere que le hagan. Y eso es lógico, eso es natural. Además, si no tuviera la obligación de amarme a mí mismo, mucho menos tendría de amar al prójimo y así no se cumplirían los preceptos bíblicos. Entonces, Vitoria se hace cargo de estos planteamientos y dice que la medicina no es lo mismo que el alimento. El alimento de por sí no puede negarse al hombre, pero sí puede abstenerse de la medicina, siendo este no exclusivamente necesario para la conservación. Es decir, el alimento es mucho más necesario que la medicina. Luego nos da otra proposición, dice: ningún género de alimento estuvo ni está prohibido al hombre por el derecho natural. Se dice que el hombre tiene el dominio de todas las bestias que se le ha concedido, y en efecto existían ciertas prohibiciones en la ley judía, en la cual ciertos animales estarían prohibidos de comer. Sin embargo, como la ley judía ya cesó para los cristianos, entonces los animales y la sangre de ellos son ahora lícitos para comer. Por varias razones, el uso de carne no estuvo considerado antes del diluvio. El mismo Santo Tomás de Aquino decía que antes del diluvio,
las carnes eran ilícitas, pues éstas representaban una vida regalada. Al contrario, las legumbres y los alimentos traídos de la tierra representaban la vida natural y sencilla. Sin embargo, Francisco de Vitoria no está de acuerdo con el aquinate, no está de acuerdo con Tomás de Aquino, sobre todo porque no existe ningún precepto que prohibiera comer carne antes del diluvio. Además, en realidad el no consumo de carne era por una cuestión más de costumbre que de derecho natural. En el estado de inocencia, el de Adán y Eva, tampoco había ciertamente obligación a no comer carne, pues el mundo vegetal ya podría saciar el hambre. Sin embargo, el Génesis decía, en el Génesis 9, no comeréis carne con sangre. Por lo tanto, parece ser que la carne sí estaba prohibida por el derecho positivo, es decir, estaba escrito, pero no por el derecho natural. Aún así, recordemos que esta prohibición sería perteneciente a la antigua ley y no a la actual. Y en esto Vitoria saca una gran conclusión. Dice, no hay género alguno de alimento, ni en los animales, ni en las plantas, que no sea lícito usar, en cuanto al derecho natural y al divino. Por lo tanto, si esta conclusión ha sido mostrada, entonces debemos hacernos la pregunta central. ¿Es lícito comer carne humana? De acuerdo con Vitoria, en el derecho divino sí estaría prohibido, como pudimos verlo en el pasaje del Génesis. Todo lo que se mueve y vive será para vosotros en alimento, pero no comerás carne con sangre. Pero Vitoria nos dice que lo último dicho, pero no comerás carne con sangre, quiere decir que la carne debe comerse cocida, no cruda como es propio de las bestias. Comer carne humana es abominable en las naciones y el antecedente está desde hace mucho tiempo. Los mismos griegos cerca del Ponto y del Danubio, algunas tribus se comían a sus parientes luego de muertos. Muchos poetas como Plinio y Homero también hablaban sobre esta abominación. Por lo tanto, como es de tradición que el consumo de carne sea abominable, entonces parece ser que también es de ley natural no comer carne. Ahora, ¿es lícito comer carne por necesidad extrema? Pareciera ser que sí, porque el principio de conservar la vida es de derecho natural. Si no se tiene nada más que comer y está la oportunidad de comer carne humana, entonces para preservar la vida no habría problema. Sin embargo, Vitorio nos dice que de ningún modo es lícito, porque de ser así, si fuera por extrema necesidad, entonces podría darse paso a la justificación para comer carne humana en un futuro próximo. Con el caníbal no se puede razonar y esta irracionalidad lo llevará a quebrantar el derecho natural. En suma, el consumo de carne humana se equipara perfectamente al homicidio. ¿Mm? De esta forma, entonces, Vitoria concluye que el consumo de carne humana, por cierto que es ilícito. La pregunta que puede surgir bajo esta, que no tenía el propósito, de hecho, pero pareciera ser que de alguna forma se utilizó. La pregunta ¿es esto argumento para someter a los nativos? Es una respuesta difícil que algunos se atrevieron a contestar, pero para Vitoria no era un título válido para someterlos, pues de acuerdo con el filósofo, los bárbaros vivían en un estado de ignorancia. Nosotros ya hemos visto por lo demás los justos títulos. ¿Ah? Vean ese podcast porque ahí se presentan los justos títulos y los títulos que no son justos. ¿Ya? Para que lo vean y consideren y comparen qué pensaba Vitoria con respecto a estos y otros temas. Nos acercamos entonces a el fin de la obra de Francisco de Vitoria. Esta es la última obra que vamos a analizar, la última obra que nos queda, pero realmente ha sido un placer haber analizado la obra de Francisco de Vitoria. Es uno de los padres, se dice que los padres del derecho internacional, porque se concentró en toda esta cuestión de los indígenas, pone el tono, Francisco de Vitoria de alguna forma, el tono más ecléctico entre todos los pensadores de su época,
que digamos siempre tenían una dicotomía bien fuerte y marcada. Vitoria también, de alguna forma, es, por cierto, que profesor de la Escuela de Salamanca y también se le considera dentro de la fundación del segundo escolasticismo, es decir, de estos pensadores que unían o integraban la economía con la ética. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto algunas cosas de economía con respecto a Vitoria. Hemos visto la propiedad, por ejemplo, hemos visto el comercio y los títulos con los cuales tiene que existir una libre circulación de los bienes. Ujú. Por lo tanto, realmente esto ha sido fructífero con respecto a la obra de Francisco de Vitoria y va a ser de enorme importancia porque así vamos a entrar de lleno en todas las áreas del Renacimiento. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo, Arlet Jiménez y Rosario Canaval, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.